Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unas semanas clave, de esas que cambiaron la historia. Mayo y junio de 1940. La invasión alemana y la caída de Francia. Y para guiarnos usaremos mucho del análisis de Antoni Víbor. Sí, la idea es ir un poco más allá de las batallas. Queremos entender cómo una potencia como Francia, con un ejército que, se consideraba de los más fuertes, pudo derrumbarse así, en apenas 6 semanas. ¿Qué falló? ¿Qué onda expansiva tuvo esto en Londres, en Moscú y, claro, en Berlín? Es que la rapidez sigue asombrando hoy día. ¿Cómo fue posible? Es la pregunta clave, sí. Y para empezar a entenderlo hay que ver el contexto. Veníamos de la invasión de Polonia en el 39 y luego ese periodo tan raro en el oeste, la Guerra de Broma, ¿no? La Drôle de Guerre. Ajá, meses de calma tensa, de inactividad aparente. Eso es. Hitler, que se había quedado, digamos, frustrado con Múnich en el 38 porque le quitaron su guerra, pues no terminaba de creerse que Francia y el Reino Unido fueran a luchar en serio esta vez, ni siquiera después de Polonia. Mientras, los aliados preparaban su plan principal, el plan Dille-Breda. Que consistía en mover sus mejores tropas hacia Bélgica, ¿verdad? Para parar a los alemanes allí. Exacto, avanzar hasta el río Dile en cuanto los alemanes cruzaran la frontera belga. La idea era encontrarlos lejos de Francia. Pero claro, sin saberlo, este movimiento era justo lo que los alemanes necesitaban para su propio plan. Les venía perfecto. Porque el plan alemán, el decisivo, el famoso caso amarillo, o Fall Gelb, que además fue muy influenciado por las ideas de von Manstein, era muy audaz, rompía con lo esperado. ¿En qué sentido? Pues proponía dar el golpe principal, el Schwerpunkt, con la mayoría de los tanques justo a través de las Ardenas. Las Ardenas. Pero si los franceses pensaban que por ahí no podían pasar tanques a gran escala, una zona boscosa, difícil. Precisamente, por eso lo eligieron. El alto mando francés lo consideraba impracticable, o casi. Creían que los Panzers se atascarían, y claro, la sorpresa fue total. La idea era esa: atravesar las Ardenas, cruzar el Mosa y cortarles la retirada a las fuerzas aliadas que, según el plan Dille-Breda, estarían avanzando hacia el norte, hacia Bélgica, una trampa perfecta. Y el 10 de mayo de 1940 se acabó la Guerra de Broma. El plan se pone en marcha. Y fue brutal, ¿no? Háblanos de ese avance. Es la imagen clásica que tenemos de la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Exacto, Blitzkrieg en estado puro. Pero ojo, no era solo velocidad. Era una doctrina muy pensada de armas combinadas. Las columnas Panzer, con generales como Guderian o Rommel al frente, Rommel era menos conocido entonces, pero ya apuntaba maneras con la 7ª Panzer. Sí. Avanzaron a una velocidad increíble por esas Ardenas supuestamente impenetrables, pero no iban solos, esa es la clave. La coordinación con la Luftwaffe fue decisiva. Los Stukas. Sobre todo los bombarderos en picado Stuka, ¿sí? Víbor describe muy bien el efecto de sus sirenas, las trompetas de Jericó. Era un terror psicológico añadido a la precisión con la que atacaban puntos clave. Así que la fórmula fue: sorpresa estratégica, atacar por donde no te esperan, velocidad operativa tremenda y concentrar muchísima fuerza blindada y aérea en el punto de ruptura, romper el frente y sembrar el caos detrás. Mientras tanto, en el lado francés, Gamelin estaba al mando. Víbor lo pinta como, un intelectual respetado, pero quizá no el líder para esa guerra moderna, ¿no? ¿Qué falló bajo su mando en esos días? Fallaron muchas cosas. Y Gamelin, sí, simboliza parte del problema. Inteligente, sí, pero un estilo de mando muy distante. Su cuartel general en Vincennes estaba como aislado. Y las comunicaciones. Víbor detalla cómo dependía de sistemas lentos, anticuados. Teléfono, enlaces terrestres, incluso mensajeros. ¿Mensajeros? ¿En plena guerra relámpago? Increíble, ¿verdad? En lugar de usar la radio de forma masiva, flexible, algo vital para reaccionar a tiempo real. Y luego, claro, esa subestimación fatal de las Ardenes. Un sector tranquilo, decían, defendido por divisiones de segunda. Cuando los alemanes cruzaron el Mosa, sobre todo en Sedan, el 13 de mayo. El punto clave. Sí, con Guderian empujando y la Luftwaffe machacando. La reacción francesa fue lentísima, desorganizada. No hubo un contraataque coordinado y fuerte. Y en pocos días se abrió una brecha enorme, de casi 80 kilómetros. Por ahí se colaron los Panzers hacia el mar, imparables. La descripción de Víbor es de un caos total. Unidades francesas retirándose sin rumbo, superadas por la velocidad alemana. ¿Y las carreteras? Un infierno, llenas de refugiados civiles aterrorizados, bloqueándolo todo. Sí, columnas interminables de gente huyendo con lo puesto.
carros, colchones. Eso dificultaba cualquier movimiento militar francés, claro. Y además eran blancos fáciles para la Luftwaffe, que dominaba el cielo. Los intentos de la aviación aliada por parar a los Panzer fueron casi suicidas, ¿no? Muchas pérdidas. Sí, muy valientes. Tanto los franceses como la RAF británica, pero se enfrentaban a una cobertura de cazas alemanes y a la artillería antiaérea que iba con los tanques. Pagaron un precio altísimo. Recuerdo esa nota de Rommel que cita a Bibor. Sí, que decía algo así como que lo mejor era disparar con todo y seguir adelante, ¿no? Y no detenerse. Pura agresividad y velocidad. Eso desbordaba cualquier intento de reorganizar la defensa. Y así Guderian llega al Canal de la Mancha, el 20 de mayo, en 10 días. Aísla las mejores tropas aliadas en Bélgica, increíble. Sí, cerca de Abbeville. Y justo ahí, cuando parecía que iban a cerrar la bolsa y aniquilar a los aliados atrapados, llega uno de los momentos más discutidos de la guerra. La famosa orden de detención del 24 de mayo. La orden de parar los tanques, justo antes de Dunkerque. Exacto. Hitler, hablando con von Rundstedt, que era el comandante del grupo de ejércitos A, el de la ruptura, ordena a los Panzers detenerse. Y ahí, en esa bolsa de Dunkerque, cada vez más pequeña, estaban cientos de miles de soldados británicos, de la BEF y franceses, atrapados contra el mar. Pero, ¿por qué? Parar justo entonces. Parece absurdo militarmente. Bibor da varias razones, ¿no? No hay una sola explicación. No, fue una mezcla. Por un lado, generales como Rundstedt tenían miedo de un contraataque por el flanco. Recordaban el milagro del Marne de 1914. Ah, claro. El fantasma de la guerra anterior. Sí. Querían consolidar, no exponer demasiado a los Panzer, que ya llevaban mucho trote, y necesitaban mantenimiento. También pensaban en guardar esas fuerzas para la siguiente fase, el Fall Rot, la ofensiva hacia el sur, para acabar con Francia. Y necesitaban que la infantería llegara, ¿no? Que iba mucho más lenta. Claro, gran parte de la infantería todavía iba a pie, o con caballos para la artillería y suministros. Necesitaban tiempo para asegurar el terreno ganado. Y luego está Göring. El jefe de la Luftwaffe. Su arrogancia. Le prometió a Hitler que su aviación sola podía machacar a los aliados en Dunkerque y evitar cualquier evacuación. Mientras que Guderian y otros en el frente querían seguir. Estaban furiosos, veían al enemigo desmoralizado y querían cerrar la pinza ya. Pero bueno, esa pausa de 2 o 3 días, aunque la intención no fuera esa, fue absolutamente crucial. Les dio a los británicos una ventana para organizar la Operación Dínamo. La evacuación de Dunkerque, Operación Dínamo. Casi un milagro, ¿no? Las descripciones son tremendas. La ciudad en llamas, el humo, las colas en las playas bajo los Stukas. Sí, escenas dantescas. Soldados esperando con el agua al cuello. Y luego la imagen de los Little Ships, esos barcos civiles, yates, pesqueros, cruzando el canal para ayudar a la Royal Navy. Cientos de barcos jugándosela. Una flotilla improvisada increíble. Al final, entre finales de mayo y principios de junio, lograron sacar a casi 340.000 soldados aliados. Unos 200.000 británicos y el resto franceses y belgas. Una barbaridad, logísticamente hablando. Pero perdieron todo el material pesado. Casi todo. Tanques, cañones, vehículos, todo abandonado. Por eso, en Gran Bretaña el sentimiento era agridulce. Alivio por salvar al ejército, sí, pero conciencia de la derrota terrible y un miedo enorme a la invasión. La isla estaba muy vulnerable. Exacto. Si resumimos por qué cayó Francia tan rápido, vemos varias cosas juntas. 1. La superioridad táctica y estratégica alemana. El Blitzkrieg y el Plan Manstein funcionaron de maravilla. 2. Los errores franceses. El plan Dail-Breda, no ver el peligro en las Ardenas, las comunicaciones lentas, la reacción tardía. Gamelin, Weygand, ¿sí? Y Bibor habla también de pánico y desmoralización en algunas unidades, oficiales superados, llorando. 3. La superioridad aérea alemana en los puntos clave fue aplastante. Y 4. La coordinación entre británicos y franceses, dejó mucho que desear, sobre todo cuando todo empezó a ir mal. Viendo todo esto, la derrota, Dunkerque, ¿cuáles fueron las consecuencias reales? ¿Qué significó esta caída tan rápida de Francia? Para Francia, una catástrofe nacional. Derrota militar, ocupación de gran parte del país, París incluido, la humillación del armisticio en Compiègne, en el mismo vagón de 1918. La venganza de Hitler. Sering. Y la fractura política y moral.
El régimen de Vichy colaborando, la resistencia empezando, una herida enorme. Para Gran Bretaña, pues quedarse sola, aislada frente a una Alemania que dominaba Europa. Eso reforzó a Churchill, claro, pero también su búsqueda desesperada de ayuda, sobre todo de EUSA. Roosevelt simpatizaba, pero tenía el aislacionismo en casa. Y para Hitler, imagino que un subidón de prestigio brutal. Total. Fue la cima de su poder hasta entonces. Una victoria deslumbrante, rapidísima. Reforzó su imagen de líder infalible, su confianza en sí mismo, a veces por encima de sus generales. Hizo esa ceremonia pomposa nombrando a 12 mariscales de campo. Sí. Y estratégicamente le dio vía libre, primero, intentar doblegar a Gran Bretaña con la batalla aérea y la amenaza de invasión, que no cuajó. Y como eso falló, y con el oeste resuelto, pudo girarse hacia su gran objetivo ideológico, la Unión Soviética. Claro, la Operación Barbarroja. Y aquí Vivar señala algo importante. El éxito en Francia le llevó a él y a parte del mando alemán a subestimar peligrosamente al Ejército Rojo. Llegaron a pensar que invadir la URSS sería casi un juego de niños, un error de cálculo brutal. Interesante esa conexión con la URSS. Y en Moscú, ¿cómo vieron esta caída tan rápida de Francia? Porque todavía estaba vigente el pacto Molotov-Ribbentrop. Públicamente, Stalin mantuvo la fachada del pacto, pero sin duda la velocidad del colapso francés fue una alarma tremenda para él. Una cosa era Polonia, otra muy distinta era Francia. Demostró la potencia real de la Wehrmacht y del Blitzkrieg de forma muy preocupante. Y le quitó a Stalin la esperanza de una guerra larga en el oeste que desgastara a Alemania, ¿no? Exacto, esa era probablemente su esperanza, que Alemania se empantanara en el oeste como en la Primera Guerra Mundial. La victoria rápida cambió todo el cálculo. Esto seguro que influyó en los preparativos soviéticos, aunque fueran defectuosos, y también en la decisión de Hitler de atacar la URSS ya en 1941. Hay una anécdota que cuenta Vibor. Sí. De Molotov en Berlín en noviembre del 40. Están en un refugio por un bombardeo británico. Y Ribbentrop sigue diciendo que Inglaterra está acabada. Y Molotov, muy seco, le pregunta, «¿Si Inglaterra está acabada? ¿Por qué estamos usted y yo en este refugio?» Buenísimo. Mostraba el escepticismo y la conciencia del poderío alemán, ¿no? Totalmente. Sabían a lo que se enfrentaban, o intuían la que se les venía encima. Es fascinante cómo en 6 semanas se reconfigura todo el tablero. La caída de Francia en 1940 es, sin duda, un punto de inflexión. Vimos tácticas nuevas, aplastando defensas anticuadas, y cómo el liderazgo, la comunicación, la moral, fueron críticos. Totalmente. No fue solo una derrota militar más. Cambió el equilibrio de la guerra por completo. Dejó a Gran Bretaña sola, en una situación precaria. Y, trágicamente, preparó el terreno para el siguiente capítulo, aún más brutal, la guerra en el este. Nos queda para pensar esa orden de detención en Dunkerque. Ya hemos visto las posibles razones, pero el resultado es que salvó al ejército británico. ¿Qué hubiera pasado si esa orden no se da? ¿Si los Panzers hubieran cerrado la bolsa? ¿O si la Luftwaffe hubiera cumplido su promesa? Es uno de los grandes y sí de la guerra. Si la BEF hubiera sido destruida o capturada, ¿habría podido seguir Gran Bretaña? ¿Habría cambiado la postura de EU? Imposible saberlo, pero da que pensar. Desde luego. Pues muchísimas gracias por este análisis tan detallado de un momento tan crucial. Ha sido muy interesante. Gracias a ti. Un placer. Y a todas y todos, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.